¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a los que se van uniendo a nuestro estudio bíblico de Efesios. Vamos al tema número 5 y el tema de hoy se titula Unidos en un cuerpo. Aquí es donde empieza el apóstol Pablo a meterse al tema de la unidad. Después de poner las bases en el capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2, empezamos a poner las bases acerca de la unidad. Este es un tema muy importante, hermanos, porque a partir de aquí, hasta llegar a los capítulos 4 al 6, es donde Pablo empieza a ahondar más en este tema de la unidad, que de hecho es el tema principal de la carta. Y vamos a ver estos 10, 11 versículos que nos van a traer mucha luz a este tema. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, gracias a todos los que se van uniendo. Dejen por ahí un comentario, un saludo para saber de dónde nos están escuchando y viendo. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Gracias por esta hermosa carta a los Efesios. Señor, por este tema tan importante que ya tenía Pablo que abordar desde el primer siglo de historia de la iglesia, y ahora después de 2000 años seguimos abordando el mismo tema porque es una necesidad que vemos dentro de nuestras iglesias cada día, Señor. Así es que ayúdanos, danos la sabiduría, danos, Señor, el entendimiento para poder saber, entender, conocer estas verdades, estos conceptos tan importantes, pero sobre todo hermosos, que nos permitirán disfrutar de la vida cristiana con mucho mayor libertad y con mucho mayor gozo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta tarde, y bendice a cada familia, a cada persona que se une a este estudio bíblico. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, hermanos, este pasaje de el capítulo 2, versículos 11 al 22, tiene una importancia especial para el propósito y para el mensaje de la carta, que a fin de cuentas trata de la unidad. Pablo ya nos enseñó las maravillosas bendiciones, tanto para judíos como para gentiles, ¿verdad? Acerca de lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pablo está usando estos pronombres: vosotros, nosotros, ustedes, nosotros, ¿verdad? Refiriéndose al pueblo gentil, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque quiere irnos llevando a lo largo de la carta hasta llegar a entender el punto de que ya no somos más ustedes y nosotros, ya no son más los gentiles y los judíos, ahora somos un solo cuerpo en Cristo, donde todas esas diferencias terminan. Y a lo mejor algunos dicen, bueno, en este tiempo, en la iglesia donde yo estoy en este momento, pues no hay ese problema de gentiles y judíos. Sin embargo, hermanos, hay mucho problema de desunión dentro de nuestras iglesias actualmente, y es el mismo propósito. Es como si fuéramos judíos y gentiles, porque seguimos teniendo diferencias unos y otros. Yo soy de esta iglesia, tú eres de aquella iglesia, mi iglesia es mejor que tu iglesia, mi organización es mejor que la organización de aquel. Yo estoy muy orgulloso porque es mi iglesia y mi organización es la única, mi denominación es la mejor y es la que ha sido líder y es la que ha sido esto. No, pues la mía, fíjate que la mía hace esto y esto. Y estamos en el mismo problema, ¿verdad? Aquí en las iglesias en Estados Unidos, muchas veces el asunto tiene mucho que ver con las nacionalidades. ¿Por qué? Porque aquí estamos de muchos países y
Esto se llega a ver, es que los mexicanos por acá, es que los puertorriqueños, es que los venezolanos, es que los centroamericanos, y empezamos a hacer esta serie de distinciones que a final de cuentas, hermanos, son barreras, barreras socioeconómicas, ¿verdad? El que tiene mucho dinero, es empresario, estudiado, tiene un doctorado, y el hermano que es muy sencillo, que no tuvo estudios, que tiene un trabajo muy sencillo, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas se llegan a presentar en nuestras iglesias actualmente en este tiempo, aunque parezca imposible, se sigue dando. Y esto provoca desunión, esto provoca que haya barreras adentro de nosotros, de nuestras iglesias, y por supuesto eso impide el desarrollo de la iglesia, impide que las iglesias sigan creciendo como el Señor quiere que crezcan. De eso se trata la carta. Ahora Pablo va a contestar esta pregunta tan importante. ¿Por qué son iguales los gentiles creyentes y los creyentes de origen judío dentro de la iglesia? Los gentiles debían saber la respuesta para no sentirse inferiores, y los judíos necesitaban entenderlo para no exigir que los que no eran judíos guardaran los requisitos de la ley de Moisés. Es decir, todos nosotros necesitamos entender estos principios. ¿Por qué? Porque en la iglesia ni uno es más ni uno es menos. Ni el que es doctor es más, ni el que es campesino es menos. Ni el que habla 3 idiomas es más que el que solamente habla uno. Ni el pastor es más, ni un ujier es menos. Todos tenemos el mismo nivel y todos debemos de vernos al mismo nivel y de la misma manera como el Señor nos ha visto. Por eso la importancia de este tema. Lo que vamos a ver más adelante en los capítulos 4 al 6 sobre el deber de guardar la unidad, donde ya Pablo aborda más de lleno este tema, se basa precisamente en este párrafo que vamos a ver el día de hoy, versículos 11 al 22. Así es que vamos a entrar a nuestro tema. Déjenme ponérselos aquí. Este es el tema de hoy. Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Es el tema 5 y el tema de hoy se titula Unidos, unidos en un cuerpo. Así es que vamos a empezar a ver nuestros versículos bíblicos de hoy. Empezamos con el versículo 11. Vamos a ver 11, 12 y 13. Por tanto, después de todo lo que vino diciendo en el tema anterior, ahora dice, empieza este versículo 11. Por tanto, por todo lo que ya les dije, por todo lo que ya les expliqué, todo lo que ya hablamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los que habían sido circuncidados les decían a los otros incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice el versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Hermanos, el problema en la iglesia de Éfeso era muy grande, era un problema grande. Tenemos que entender la separación que existía entre judíos y gentiles para que podamos apreciar el valor de esta enseñanza, de este pasaje y poderlo aplicar a nosotros. El versículo 11 no expresa una realidad nada más teológica, cuando está diciendo aquí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y está hablando de la incircuncisión y de la circuncisión. No es solamente un problema teológico, sino un problema totalmente social, algo que tenía que ver con el trasfondo social. La incircuncisión era un término de sumo desprecio y odio. Pablo reprocha al judío señalando que la circuncisión es una distinción solo del cuerpo, no del corazón. Por otro lado, el gentil consideraba al judío enemigo de la raza humana. Imagínense de qué tamaño era
el problema en la iglesia de Éfeso. Hacían la guerra contra todos los demás pueblos. El nacionalismo y el racismo no son males que solamente vemos en este tiempo en nosotros, ya existen desde la iglesia del primer siglo. El judío se sentía muy superior a aquellos que no participaban de la circuncisión, y el incircunciso veía como enemigo al judío que participaba de la circuncisión. Así es que, hermanos, este problema se enfrenta dentro de la iglesia. Y como les decía yo al principio, en otras dimensiones, en otras esferas, pero muchas veces este problema se sigue viendo entre nosotros, ¿verdad? Entre los que tienen, entre los que no tienen, entre los que son de una nacionalidad y de otra, una posición social y otra posición social, una denominación religiosa y otra denominación religiosa también, los que pertenecemos a cierto grupo, a otro grupo, en fin, en muchos lados, en muchas circunstancias sociales. Esto tiene que ver con lo social, no tiene que ver con lo espiritual. Y este es el problema. Aquí es donde radica el problema. Tanto judíos como gentiles no habían entendido el origen espiritual del evangelio. No habían entendido que el evangelio no se basa en una preferencia, no se basa en una raza, no se basa en un rito religioso. El evangelio se trata de la sangre de Jesucristo. Y este era el problema grande. Y es el problema grande de nuestra iglesia. ¿Por qué nos quejamos de la falta de unidad en la iglesia? Porque decimos que no hay unidad en la iglesia porque no hemos entendido nuestra posición a partir de la sangre de Cristo y empezamos a ver el evangelio a partir de nosotros. ¿Qué fue lo que pasaba? Los apóstoles y otros judíos tuvieron que aprender a predicar el mismo mensaje tanto a gentiles como a judíos, invitarles a ser salvos sin que tuvieran que cumplir con las costumbres que guardaban los hebreos. Para estos era increíble que alguien pudiera ser aceptado por Dios sin guardar los requisitos de la ley antigua y las interpretaciones de los rabinos. Por eso le preguntaron a Pedro con incredulidad, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo fue derramado sobre esa familia y la gente que estaba ahí. La vida, la casa, la comida, toda la existencia del gentil era sucia e inmunda para los hebreos. ¿Se dan cuenta, hermanos, el tamaño del problema que Pablo está enfrentando en la iglesia de Éfeso a través de esta carta? Un grupo de cristianos que habían aceptado el evangelio de Jesucristo, rociados por la sangre del evangelio, sellados por el Espíritu Santo, consideraban inmundos y poca cosa a otros cristianos que también habían sido rociados por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo. El choque cultural y religioso se hizo más grave cuando los cristianos judíos y gentiles tuvieron que convivir socialmente en una congregación cristiana. El problema, hermanos, llegó a ser una crisis en la iglesia de Antioquía también, donde los cristianos habían logrado vencer las barreras, pero llegó una comisión de creyentes judíos que venían de Jerusalén, que no entendían lo que Dios estaba haciendo con los nuevos cristianos gentiles, y los judíos creyentes se separaron de nuevo de los gentiles para complacer a los legalistas. Sus acciones amenazaban la pureza del evangelio de la gracia, y la unidad de la iglesia estaba en peligro. Hermanos, vamos a entender un poquito más esto. La unidad de la iglesia, y lo he repetido en los estudios anteriores, la unidad de la iglesia no tiene nada que ver con que solamente nos llevemos bien, con que seamos grandes amigos, con que participemos todos juntos, con que si hay un evento estemos todos ahí
unidos alrededor de ese evento, o todos congregados, que es peor, todos congregados alrededor de una figura central que convoque a la unidad. Llámese pastor, llámese copastor, llámese líder de cierto ministerio. La unidad de la iglesia no la podemos entender y no la podemos ver a partir de nosotros. Es lo que estaba pasando en esta iglesia de Éfeso. Es lo que pasó en la iglesia de Antioquía. El evangelio se dio en Jerusalén. Es cierto, empezó a crecer en Jerusalén. Pero la orden de Jesús a los discípulos, cuando Él se va al cielo en Hechos 1:8, les dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, con el pueblo judío. Pero no solamente en Jerusalén, también nos vamos a extender, les dijo Jesús, a Samaria, con los despreciables samaritanos, con los gentiles samaritanos, con esos que no han querido convivir por siglos. Y de ahí nos vamos a extender a las regiones de Judea, donde hay árabes, cretenses, etíopes, de todas las nacionalidades debajo del cielo. Ahí van a estar en todo lo que es Judea. Y por último nos vamos a ir hasta lo último de la tierra. En ese momento, hermanos, cuando Jesús les dice esto a los apóstoles, a los discípulos que estaban ahí reunidos antes de la ascensión, ellos no entendieron este concepto. Ellos entendieron que iban a ir a los judíos que vivían en Jerusalén, a los judíos que vivían en Samaria, a los judíos de toda la región de Judea y a los judíos que vivían hasta el último rincón del mundo. Pero Jesús no estaba refiriéndose a los judíos. Jesús estaba refiriéndose a toda la humanidad en completo. Toda la humanidad, no solamente un grupo. Cuando Pablo empieza a salir en ese primer viaje misionero, hermanos, y empieza a visitar Antioquía y empieza a ir a Lidia y a Perge y a todos esos lugares que vimos en el estudio bíblico de Hechos que les compartí hace unos meses también, en esos 3 viajes misioneros. Toda esta gente, hermanos, que no tenía nada que ver con la religión judía, no tenía nada que ver con Moisés, no tenía nada que ver con la sinagoga, con los rabinos, no tenía nada que ver con la Pascua, no tenían que ver nada con ninguna fiesta. Vienen a Cristo, se entregan a Cristo, se convierten. Y entonces viene este problema. Ahora judíos y gentiles cristianos. Los dos somos cristianos y tenemos que convivir en una sola iglesia. El problema es que los judíos querían ver a fuerza el evangelio a partir de ellos, a partir de lo que ellos eran, a partir de sus promesas que habían recibido por Abraham, a ver de todo eso. No lo estaban haciendo a través de Cristo, a través de Jesús. Y hermanos, aquí es donde radica, pónganme atención por favor, porque aquí es donde radica el principal problema de falta de unidad en una iglesia local, sean 20 personas o sean 2,000. Aquí es donde radica el problema de falta de unión en una iglesia, entre una denominación y otra, en una misma iglesia repartida en diferentes grupos en una misma ciudad. Los de allá no le hablan a los de acá, los de más allá tampoco se llevan con los de acá, los que están acá tampoco quieren juntarse con los de acá, porque todos queremos ver el evangelio a partir de nosotros. Mi iglesia es la mejor, mi denominación es la mejor, mi pastor es el mejor, mi predicador es el mejor, mi templo es el mejor. Cuando empezamos a ver, hermanos, el evangelio a partir de nosotros, cometemos un error gravísimo, porque la unidad de la iglesia no puede ser una realidad cuando estamos nosotros tratando de ver el evangelio a partir de nosotros. El evangelio no nació con nosotros. Nosotros en ningún momento el Señor nombró como depositario exclusivo del evangelio a mi iglesia. En ningún momento el Señor nombró como único mensajero del evangelio puro a mi pastor. El Señor estableció una iglesia
Y ahora tanto judíos como gentiles, ahora tanto mexicanos como centroamericanos, sudamericanos como americanos, como asiáticos como africanos, ahora tanto bautistas como metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, pentecostales, ahora todos somos parte de una misma iglesia. Ahora todos tenemos el privilegio de vivir bajo una misma iglesia. Ahora dentro de mi iglesia local, yo tengo el privilegio de vivir y convivir con gente de otras nacionalidades, de otras culturas, con otro nivel socioeconómico. Algunos tienen dinero, algunos no tienen, algunos tienen estudios, algunos tampoco tienen. Algunos son buenos en ciertas áreas de la vida, algunos no tienen muchas habilidades, pero Dios no me mandó a ver el Evangelio a partir de mí, me mandó a ver el Evangelio a partir de la sangre de Cristo Jesús y del sello del Espíritu Santo sobre ese hermano, sobre esa hermana, sobre el cual Dios llamó y apartó y selló con su Espíritu Santo. Si yo no puedo ver la iglesia de esa manera, hermanos, jamás vamos a poder conciliar la unidad dentro de la iglesia. Por eso les decía, la unidad en la iglesia es mucho más que decir, ay, qué bonito nos llevamos entre todos y somos muy buenos amigos y siempre que hay un evento y esto, todos convivimos y todos estamos juntos y qué bonita unidad. No, 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 no. Esa puede ser una consecuencia de la unidad. Pero la unidad, hermanos, es de carácter espiritual. Si ustedes recuerdan, Pablo tuvo que enfrentar a Pedro, a Bernabé y a otros hermanos en Antioquía por comprometer la doctrina de la gracia y la fe. Querían a fuerzas que los gentiles participaran de todos los ritos judíos. Fue un momento crítico para el futuro de la doctrina y la unidad. Aún después, el prejuicio y la tradición de los judíos siguió siendo tan persistente que Pablo tuvo que corregir ese error en muchas de sus cartas. El distanciamiento entre el judío y el gentil iba más allá que solo en lo cultural y social. Tenía sus raíces en el judaísmo. Este versículo 12 señala esto, hermanos. Miren, dice el versículo 12, se los pongo aquí nuevamente. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad de los gentiles. Era un distanciamiento, había ventajas que el pueblo judío tenía. Dios era la nación que había escogido para que fuera el canal para que pudiera llegar Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? A través del pueblo judío. El gentil no tenía un Mesías. El gentil no tenía las promesas de Abraham para él. El gentil no tenía la ley de Moisés. Los autores gentiles testificaban de la desesperación de los gentiles cuyas religiones, filosofías y creencias de misterio habían fallado. Su edad dorada ya había pasado. El primer siglo fue una época de muchos problemas, muchos conflictos sociales. Para los gentiles la historia no marchaba hacia ningún destino. En cambio, el judío basaba su fe en las escrituras y en la promesa de ver un mejor día. Pero después de la cruz, el gentil tuvo oportunidad de acudir a Cristo por fe y hacerse miembro del cuerpo de Cristo junto a los judíos que también por la fe llegaron a ser salvos, pero ahora basados en Cristo Jesús. Habéis sido hechos cercanos, dice el versículo 13. Miren qué bonito es. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué tan cercanos somos unos y otros en nuestra iglesia? Donde quiera que sirvas, donde quiera que te congregues, ¿qué tan cercanos somos? Es que yo me llevo bien con el hermano fulano, fulano, fulano. Este es mi grupito, ¿verdad? Estos son los que me llevo bien.
con aquellos no me llevo tan bien porque pues aquellos he tenido problemas y la hermanita es media chismosa y el otro tiene una cara de sargento mal pagado, no sé qué le hice, si le caigo mal, así es que ellos van por su lado, yo voy por el mío, con mi grupo por acá. Y cada quien empieza a hacer sus diferentes grupitos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esto se da mucho en todas las iglesias, no creo que nada más en la nuestra. En todas las iglesias, en todo el mundo se da esto. Porque no hemos entendido este versículo, no hemos entendido este concepto. Ahora, ahora en Cristo Jesús, los que estábamos en otro tiempo distantes, los que eran del grupito de acá, del grupito de acá, los que eran del grupito de la hermana fulana y de la hermana fulana de acá, ahora en otro tiempo estábamos separados, pero ahora habéis sido hechos cercanos. No porque ahora me caiga bien el hermano nada más. No porque, pues es que me dijeron que me juntara con la hermana y pues bueno, pues ya estoy con el hermano, con la hermana. No, 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 no. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. La hermana no es perfecta, el hermano no es perfecto, el hermano quizás tiene actitudes, conductas que no me caen tan bien, la hermana también, pero el evangelio no lo veo a partir de mi percepción de la gente. El evangelio no fluye a partir de cómo me identifico con los demás hermanos. El evangelio fluye y parte a partir de la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, si no logramos entender este concepto, no estamos listos para la eternidad. No estamos listos para vivir en la eternidad. El evangelio no tiene que ver con mi percepción de la gente. El evangelio no tiene que ver en que si los hermanos me caen bien o me caen mal. El evangelio tiene que ver con la sangre de Cristo que ahora nos ha hecho cercanos. Socialmente, probablemente no me sienta tan identificado con ciertos hermanos y me siento más afín con otros hermanos por causa de que a lo mejor somos amigos desde la infancia o somos paisanos o nuestros temperamentos y carácter son más afines y nos llevamos mejor. Eso no tiene nada de malo ni tiene nada de especial. Pero cuando se trata de la unidad de la iglesia, cuando se trata de trabajar, cuando se trata de servir en la iglesia, yo no puedo hacer esta distinción, ni puedo hacer esta acepción de personas, estos sí y estos no. Se trata de que ahora los que estaban lejos de mí, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, no porque solamente me caigan bien, no porque estoy haciendo un gran esfuerzo para que el hermanito me caiga bien o para que la hermanita me caiga bien. No es que yo estoy haciendo un esfuerzo, ni es que Dios me está pidiendo que haga esfuerzos y ok, le voy a dar oportunidad al hermano, voy a convivir con él. No, 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 hermanos, el evangelio no parte a partir de mi percepción de la gente, el evangelio parte de la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Lo dice Pablo en los siguientes versículos. Versículo 14. Porque Él es, ¿qué? Nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, vamos a entender este versículo. En los tiempos de Cristo y todavía en los tiempos de Pablo, cuando está escribiendo esto Pablo, había una pared literal en los patios del templo de Jerusalén. En el atrio había pared, una pared literal de bloques de concreto, de ladrillos. Y esta pared separaba el patio de los gentiles y el patio de los judíos.
Una inscripción en hebreo y griego prohibía que los gentiles pasaran esa barrera. Esa pared fue derribada en el año 70, después de que Pablo escribió esto. Cuando Pablo escribe esto, todavía estaba esa pared en medio del templo de Jerusalén, en el patio, en el atrio. A partir del año 70 se cumple la profecía cuando Jesús dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra, y ¡pum! Fue derribada esa pared del templo. Sin embargo, Pablo, hablando figuradamente, anuncia que esa pared cayó cuando Cristo murió. Este versículo explica que la pared simboliza la ley de Moisés, cuyas demandas separaban a los hebreos de todos los demás pueblos. Fíjense cómo dice el versículo 15. Aboliendo en su carne de Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Fíjense esta palabra, hermanos. Creó un nuevo hombre, haciendo la paz. Se derribó ese muro, se derriba esa pared cuando Cristo muere y se rasga el velo también que nos lleva con Dios, pero no solamente la relación con Dios, sino la relación entre nosotros, aboliendo en su carne las enemistades. Ahora, déjenme hacerles esta pregunta, hermanos, a cada uno, por favor, y cada quien vamos a contestarla delante de Dios. ¿Tienes enemistad con algún hermano de la iglesia? ¿Tienes enemistad con alguna persona dentro de la iglesia? ¿Que no le hablas? ¿Que cuando lo ves prefieres darle la vuelta? ¿Que algo sucedió? ¿Tuvieron una diferencia? ¿Algo pasó por sus hijos, por usted, por lo que sea? ¿Tuviste una diferencia? ¿Tuviste algo no salió bien? Y tuviste. Pregunto, ¿tienes alguna enemistad dentro del cuerpo de Cristo? Considera este versículo. Considera este versículo. Considera la cruz de Cristo. La sangre de Cristo derramándose en esa cruz, aboliendo en su carne las enemistades. Hermanos, ¿con qué cara me doy la media vuelta para evitar encontrarme con el hermano? Si soy cristiano, si soy hijo de Dios, ¿con qué cara evito a ciertos miembros del mismo cuerpo cuando Cristo no escondió su rostro ni se avergonzó de lo miserable que era yo? ¿Entendemos la unidad? ¿Entendemos dónde radica la unidad del cuerpo de Cristo? Hermanos, aboliendo en su carne las enemistades que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con nacionalidades, que tienen que ver con denominaciones, que tienen que ver con posiciones sociales, que tienen que ver con posiciones intelectuales, aboliendo las enemistades. No puedes, no puedo, no podemos estar en enemistad con el cuerpo de Cristo. Porque de ese hermano que tú evitas saludar, de ese hermano con el que tienes un conflicto, un pleito, de los dos hizo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y no solamente eso, continúa diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Si guardas algún rencor, si guardas alguna diferencia, si tienes alguna enemistad dentro del cuerpo de Cristo, considera estos versículos. Considera estos versículos. Porque déjame decirte que el Evangelio no parte de nosotros. Nosotros no somos la causa del Evangelio. Es Cristo, es Cristo, es Jesús. Solamente Él es el que está en medio de nosotros. Dios creó una nueva humanidad. Los gentiles no llegaron a ser judíos, pero tampoco los judíos llegaron a ser gentiles. Cada quien era lo que es. Pero Cristo creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Clemente de Alejandría, un cristiano llamado Clemente de Alejandría, escribió hace muchos siglos, en el siglo III: nosotros, los que adoramos a Dios de una manera nueva, como la tercera raza, somos los cristianos. Así es que ya no eres ni judío ni eres gentil, ni eres de una nacionalidad ni de otra. Hermanos, en Filipenses Pablo también les dice: somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos que vernos de esa manera y tenemos que entendernos de esa manera y tenemos que entender que el evangelio tiene su base en Cristo, no en nosotros. No se trata de nosotros. Cristo reconcilió, dice este versículo 16, mediante la cruz, a ambos en un solo cuerpo. En la práctica, hermanos, no todos los que han nacido de nuevo viven en armonía, amistad y paz. La nacionalidad, las razas, las diferencias socioeconómicas y relaciones interpersonales nos dividen. Las costumbres cristianas y las normas de conducta nos separan. Para entender la enseñanza de Pablo, tenemos que distinguir entre las grandes y eternas consecuencias de la obra de Cristo en la cruz, por un lado, y por otro, la manifestación de esa armonía en la vida de la iglesia. Primero, hemos de entender la paz que Cristo hizo cuando formó la iglesia, que es su cuerpo. Después tenemos que comportarnos de manera que la armonía y la unidad se manifiesten en el mundo. Versículo 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, unos y otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La venida de Cristo, hermanos, tuvo como propósito anunciar la paz que solo su muerte y la obra del Espíritu en los creyentes puede efectuar. Isaías profetizó este anuncio de paz, si ustedes se acuerdan. Él le llamó el príncipe de paz. El Señor habló de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo, hermanos, nos recuerda que todos necesitamos escuchar el anuncio de paz del Señor. Los judíos lo necesitaban para que también pudieran llevar el evangelio a los gentiles. Teníamos que saber, hermanos, que la paz del Señor estaba sobre cada uno de nosotros. Todos tenemos una entrada al mismo Padre por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la base de la unidad de la iglesia. Si no entendemos esto, hermanos, si no entendemos este concepto, olvídense de la unidad, olvídense de que vamos a estar unidos, olvídense de que vamos a ir unidos detrás de una misma visión y que vamos a hacer algo juntos y que vamos a impactar nuestras comunidades si no entendemos cómo funciona la unidad. Insisto, no se trata de llevarnos bien, no se trata de caernos bien, se trata de entender lo que significa la cruz de Cristo, la sangre de Cristo rociada sobre nosotros, y que esto creó una nueva comunidad.
Somos parte de una nueva comunidad. Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, vean estos conceptos que maneja aquí en el versículo 19. Tenemos una nueva ciudadanía. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora pertenecen a una nueva nación. En el primer siglo la ciudadanía era aún más valorada que en la actualidad porque definía amistades, derechos, protección e identidad de la persona. Sin embargo, la ciudadanía nueva provee más significado y seguridad que cualquier relación anterior. Los cristianos están más cercanos que los vecinos. En la nueva nación se aman, se entienden, se apoyan y nuestra relación es para siempre, con ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos una nueva ciudadanía. Pero también dice este versículo, perdón, que tenemos y pertenecemos a una nueva familia. En el Nuevo Testamento esta es la figura más común de la iglesia. Pablo instruye a Timoteo para que tratara a los cristianos como padres a los ancianos, como madres a las ancianas, como hermanos y hermanas a los jóvenes. Estos son términos de cariño familiar, compromiso, de una relación permanente. Tú vas a ser hijo de tus padres hasta que te mueras, ¿verdad? Los veas o no los veas, tengas o no tengas relación, el vínculo familiar no va a terminar. Vas a ser hermano de tus hermanos de sangre hasta que te mueras. No vas a poder renunciar. Ya no va a ser mi hermano. No se puede. Lo dejarás de ver, te pelearás con él, te alejarás, pero va a seguir siendo tu hermano. La hermandad, las relaciones de una familia son permanentes. Son permanentes. Cuando venimos a Cristo, hermanos, cuando Cristo viene a nuestro corazón y cuando somos adoptados por Cristo, entonces ahora somos miembros de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos entre nosotros, ¿verdad? De cariño. Y esta es una relación, hermanos, que no podemos romper. Tú puedes decir, es que ya me peleé con el hermano y ya no le hablo y por eso ya me fui a otra iglesia. Ese hermano con el que te peleaste va a ser tu hermano por toda la eternidad. Que no le quieras hablar, que te cae gordo, que le das la media vuelta, que no lo quieres ver, ese es otro asunto, ese es tu problema. Pero tanto él como tú son miembros de la familia de Dios y son hermanos. Así es que vale más que estemos en paz con todos, porque vamos a estar juntos por toda la eternidad. Vamos a vivir toda la eternidad, porque la relación de familia en Cristo, hermanos, es un estado, una relación permanente. Entre familiares se conocen las debilidades y las virtudes de los demás. Se sacrifican unos por otros. En el cuerpo de Cristo también encontramos conocimiento, confianza, cariño, compromiso y sacrificio. Somos de la familia de Dios y tenemos que empezar a vernos como parte de la familia de Dios. Así es que si un hermano te cae mal, pues vale más que te vaya cayendo bien. Haz lo posible por acercarte y limar asperezas porque es tu hermano y toda la vida, por toda la eternidad, va a seguir siendo tu hermano. Y esta es la nueva morada de Dios, lo que dice aquí los versículos 20 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento son los apóstoles, los profetas, no los profetas del Antiguo Testamento, sino los nuevos profetas que se estaban levantando como predicadores, como líderes de las iglesias, se les llama profetas, ¿verdad? En ese tiempo, ¿se acuerdan cuando es llamado Pablo y Bernabé? Dice que había cristianos y había profetas también en la iglesia.
había profetas, había profetas que estaban poniendo las bases, la doctrina, el fundamento. Por eso habla aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los nuevos líderes de la iglesia, los padres de la iglesia que se estaban levantando. Pero habla de que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, bien planeado. Hermanos, esto es importantísimo. Tenemos que estar bien coordinados, bien organizados para ir creciendo, para ser un templo santo en el Señor. Y entonces nos incluye ahí también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Se los dice también tanto a gentiles como a judíos. Todos estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ser parte del templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, hermanos, es el privilegio más grande que podemos tener. Aunque creyéramos en el Dios de los judíos y adoráramos a Jehová de los ejércitos, en verdad, el gentil de antaño no se le permitía estar cerca de la presencia del Señor en un templo judío. Ahora todos los creyentes de cualquier nacionalidad formamos parte del templo donde reside la presencia de Dios. La morada divina en el mundo está dentro de la iglesia y de cada creyente. La piedra del ángulo es la primera que los constructores colocaban en una esquina para orientar y para iniciar los cimientos de un edificio. Jesucristo es esa primera piedra que orienta a todo lo demás para que la iglesia glorifique a Dios. Este párrafo, hermanos, de que Cristo murió por nosotros es maravilloso. Reconcilió tanto a gentiles como judíos, hizo posible que cualquier persona pudiera unirse con otra en el cuerpo de Cristo, no importando la enemistad, las diferencias o las costumbres que antes tenían, el contexto de donde provengan, no importa, ahora somos una sola unidad. Y entendiendo este principio, hermanos, es como se va construyendo la iglesia, es como se edifica la iglesia, entendiendo el concepto de unidad espiritual. Muchas iglesias, y está bien, nosotros lo hacemos también, hacemos a veces eventos para fortalecer la unidad, para convivir, para pasar tiempo juntos, hacemos retiros y traemos conferencistas que hagan dinámicas y que nos ayuden pero esa es la parte social. Esa es la parte social, es muy buena, es necesaria, la tenemos que hacer. Poder convivir juntos, pasar tiempo juntos, conocernos mejor, ir rompiendo esas barreras y empezar a trabajar juntos. Pero hermanos, eso ya es una consecuencia, eso ya es la parte, el adorno final. El fundamento es Cristo. El fundamento de la unidad de la iglesia es entender qué es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Y cuál es mi función ahora como miembro de la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia? ¿Y cómo es mi interacción ahora con otros cristianos para poder edificar este edificio, este edificio bien coordinado, bien planeado, bien estructurado? Porque es el edificio, a final de cuentas, la iglesia, no el templo, no los ladrillos, nosotros, es el lugar donde el Espíritu Santo va a habitar en medio de su pueblo, donde nos va a ministrar, donde nos va a sanar, donde nos va a hablar. No es el templo, no son las paredes y el techo, no son las sillas ni los instrumentos. Es la iglesia. Cada miembro, unidos, bien coordinados, donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta para ministrarnos y para bendecirnos. Ahí es donde el Espíritu Santo habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos entender este concepto espiritual sobre el cual se basa
la unidad de la iglesia. Entender, Señor, que de dos pueblos hiciste uno. Entender que no hay más barreras entre nosotros. Entender que no se trata de que el hermano o la hermana me caigan bien o me caigan mal. Tengo que entender que el evangelio no empieza a partir de mí. El evangelio y la unidad tienen que ver con Cristo, con el fundamento, con la piedra angular de la iglesia, sobre la cual todos debemos descansar y poder entonces edificar el lugar donde tú vendrás, Señor, a manifestarte, donde tú vendrás, Señor, a bendecirnos, donde tú enviarás bendición y vida eterna. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por este pasaje tan hermoso del capítulo 2 de Efesios. Gracias, gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Espero que haya sido de bendición y que podamos entender bien este principio tan importante y que lo pongamos sobre todo en práctica para nuestra vida y para nuestras iglesias. Somos uno en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, si Dios permite, en nuestra reunión.